Bienvenidas, mentes curiosas. ¿Conocéis la historia real de los berserkers, los temibles guerreros que batallaban en un estado de furia frenética? ¿Sabíais que sus salvajes actos tal vez sean el origen de las leyendas sobre los hombres lobo? En el año 1066, cuando Eduardo el Confesor, rey de Inglaterra, falleció sin heredero, se desencadenó una cruenta lucha por la sucesión entre candidatos procedentes de todo el noroeste europeo. Uno de los aspirantes a la corona era el rey Harald III de Noruega, quien reunió una flota de 300 barcos para invadir Inglaterra al mando de un ejército de entre 7.000 y 9.000 vikingos. Su objetivo: derrocar al nuevo monarca inglés, Harold Godwinson, cuñado del difunto Eduardo el Confesor. Harold había sido coronado por decisión de los poderosos miembros del Consejo Real. Al llegar a las costas inglesas, a los nórdicos se les unieron otras fuerzas reclutadas en Flandes y Escocia por Tostig Godwinson, hermano de Harold, el nuevo rey de Inglaterra. ¿Y por qué Tostig se aliaba con los vikingos que querían derrocar a su hermano? Porque éste había maniobrado con éxito ante el anterior rey para que despojara a Tostig de su posición como conde de Northumbria y fuese condenado al exilio. El caso es que, tras agruparse con los soldados de Tostig, en el verano de aquel mismo año, el 1066, Harald III y sus vikingos derrotaron al ejército de los condes de Mercia en Northumbria en la batalla de Fulford y ocuparon brevemente la ciudad de York. Al enterarse de la noticia, el rey Harold de Inglaterra corrió al encuentro de los invasores comandando un ejército compuesto por 2.000 jinetes y entre 10.000 y 15.000 infantes. Y así, el 25 de septiembre, tuvo lugar la famosa batalla de Stamford Bridge. Según relató un siglo más tarde el poeta e historiador islandés Snorri Sturluson en su saga del rey Harald, antes de la batalla, un inglés cabalgó en solitario para parlamentar con los dos líderes enemigos. Habló con Tostig, ya que Harald III no entendía su lengua, y le presentó la oferta inglesa. Si abandonaba a los vikingos y se unía de nuevo a su hermano, le devolverían el condado de Northumbria. Pensativo, Tostig le preguntó qué estaría dispuesto a concederle su hermano a Harald III por las molestias de haber viajado hasta allí. El jinete, tras echarle un vistazo de pies a cabeza al rey noruego, respondió: 7 pies de tierra inglesa, ya que es más alto que otros hombres. Vamos, que el rey inglés pensaba matarlo y enterrarlo. Dicho aquello, el jinete dio media vuelta y regresó tranquilamente a sus propias filas. Cuando Tostig le tradujo a Harald III la respuesta, este, impresionado por la audacia de aquel hombre, le preguntó a Tostig si lo conocía. Y este le respondió que sí. Era su hermano, el rey Harold. La aparición aquel día del ejército anglosajón había pillado por sorpresa a los vikingos, con una gran cantidad de ellos a 25 kilómetros de distancia. Estaban protegiendo sus barcos en Ricón. Como resultado, la batalla de Stamford Bridge se saldó con una aplastante derrota de los invasores. Tostig pereció en aquel combate, igual que Harald III de Noruega, a quien una flecha atravesó la tráquea. Poco le duró la alegría al rey Harold, ya que moriría tan solo 3 semanas más tarde en la batalla de Hastings, combatiendo frente a otro ejército invasor, esta vez normando, liderado por Guillermo el Conquistador, que se proclamó rey de Inglaterra. En Stamford Bridge, el ejército nórdico quedó prácticamente aniquilado,
Para regresar a Noruega solo necesitaron 24 barcos de los 300 con los que habían llegado. Y aquel enfrentamiento es recordado hoy como un hito que marca el fin de la era vikinga. Pero para el tema de este vídeo, lo que nos interesa de aquella batalla fue una acción concreta, protagonizada por un solo guerrero y recogida tanto en la crónica del historiador del siglo XII, Enrique de Huntingdon, como en la crónica anglosajona, un compendio de anales redactados en inglés antiguo. Al parecer, cuando los ingleses se abalanzaron sobre los vikingos, se toparon en su camino con un estrecho cuello de botella, un puente de madera que cruzaba el río. En medio de aquel puente, un gigantesco vikingo armado con una enorme hacha de combate, posiblemente un hacha danesa que tiene un mango muy largo y se maneja a 2 manos, les bloqueó el paso. Él solo, luchando de manera frenética e infatigable, logró frenar durante más de 1 hora al ejército enemigo, sin que las heridas que iba acumulando en su cuerpo mermaran su determinación. Hasta que un astuto guerrero inglés encontró el modo de acabar con él. Enrique de Huntingdon resumió lo sucedido con las siguientes palabras. Un solo noruego, cuyo nombre debería haberse conservado, se apostó en un puente y derribando a más de 40 ingleses con un hacha de batalla, detuvo el avance de todo el ejército inglés hasta que a la hora nona, por fin alguien pasó bajo el puente en una barca y le clavó una lanza a través de las grietas del suelo. ¿Quién era aquel guerrero solitario? ¿Cómo fue capaz de combatir durante tanto tiempo con semejante energía y fiereza? ¿Se trataba de un berserker? ¿Quiénes eran realmente esos luchadores? ¿Existieron de verdad? En nórdico antiguo, la palabra berserk, cuyo plural es berserkir, podría traducirse como camisa de oso, y son muchas las fuentes históricas escritas en esa lengua que atestiguan la existencia de aquella clase de guerreros. Algunos autores proponen que los berserkers creían obtener su poder del oso, animal al que adoraban y cuyo culto estuvo extendido por todo el hemisferio norte. Se agrupaban en pequeñas bandas, aunque el origen de estas es incierto. Una de las hipótesis con mayor número de apoyos entre los estudiosos del tema sostiene que los berserkers hunden sus raíces en ancestrales rituales mágicos vinculados a la caza, pero no solo la del oso, sino también la del lobo, como veremos más adelante. Mientras que las sagas más antiguas retrataban a los berserkers como soldados de élite, campeones o guardaespaldas de reyes, conforme avanzaron los siglos, aquella imagen fue reemplazada en nuevas sagas por la de fanfarrones sedientos de sangre, que se dedicaban a saquear y matar de manera psicopática. Pero en todas ellas se describía a los berserkers como guerreros que luchaban en un estado de trance frenético, lleno de furia violenta e incontrolada. Cuando entraban en batalla, aullaban como bestias, echaban espuma por la boca y mordían los bordes de sus escudos. Parecían ser inmunes al fuego y al acero, pues no mostraban el menor gesto de dolor ante las heridas que éstos les infligían. Aunque físicamente no eran más grandes ni poderosos que sus compañeros de batalla, su estado de exaltación los empujaba a cargar contra las filas enemigas, a menudo en solitario, por un motivo doble: porque se adelantaban a sus compañeros de armas a la hora de atacar y porque éstos preferían guardar una distancia prudencial respecto a esos guerreros enloquecidos que mostraban predilección por las grandes hachas de mango largo con las que trazaban amplios arcos letales, sin reparar en si los que recibían los tajos eran amigos o enemigos.
Aquel frenesí que experimentaban lo llamaban Berserker Gang, y según las sagas nórdicas, no solo se producía en el fragor de la batalla, sino también durante la realización de trabajos fatigosos, en los que eran capaces de llevar a cabo tareas que parecían imposibles para un ser humano. El Berserker Gang comenzaba con escalofríos, seguidos por castañeteo de dientes, hinchazón de la cara que se volvía más rojiza, estado de nerviosismo y exaltación y, por último, una gran ira que impulsaba al berserker a matar todo lo que encontrara a su paso mientras lanzaba aullidos. Por todo ello, no es de extrañar que diversos folcloristas opinen que los berserkers dieron pie a las leyendas germánicas sobre hombres lobo, inspiradas también por el hecho de que en algunas sagas nórdicas se hable de berserkers que eran capaces de transformarse en oso o en lobo, tal vez porque en nórdico antiguo la expresión volverse loco, en el sentido de entrar en un estado de furia salvaje, podía decirse con la misma palabra empleada para la expresión cambiar de forma. Un ejemplo de la descripción de un guerrero capaz de convertirse en oso lo encontramos en la saga del rey Herolf Kraki, en la que se cuenta la historia de un berserker llamado Bodvar Bjarki, defensor de aquel monarca. En ella se puede leer lo siguiente: los hombres vieron que un gran oso iba delante de los hombres del rey Herolf, manteniéndose siempre cerca del soberano. Mató a más hombres con sus patas delanteras que 5 de los campeones del rey. En su saga Inlinga, el poeta Snorri Sturluson, a quien ya mencionamos, describe el ataque de los berserkers con estas palabras: los hombres de Odín se lanzaron hacia adelante sin armadura, tan locos como perros o lobos. Mordieron sus escudos y, tan fuertes como osos o bueyes salvajes, mataron gente de un solo golpe, pero ni el fuego ni el hierro los atacaron. Eso se llamaba Berserker Gang. Cuando el furor de los berserkers decaía, estos se quedaban débiles y mansos y permanecían con la mente embotada durante varios días. La pregunta más recurrente y lógica sobre el Berserker Gang es: ¿qué lo provocaba? Aún no existe un consenso al respecto. En 1977, cerca de Firkat, en Dinamarca, fue desenterrada una tumba vikinga en la que se hallaron semillas de la planta Josquiamus niger, más conocida como beleño negro o hierba loca. Sus hojas y semillas contienen alcaloides tropánicos como la escopolamina, también conocida como burundanga, que en dosis altas acelera el corazón y puede producir delirios, psicosis y agresividad. ¿Era esa hierba loca lo que tomaban los berserkers antes de la batalla para ponerse frenéticos? No está claro. Otras hipótesis que se barajan son el consumo de hongos alucinógenos, como la amanita muscaria, la ingesta masiva de alcohol o la práctica de rutinas generadoras de histeria autoinducida, como podrían ser algunos de los actos que ya hemos mencionado, tales como morder el propio escudo o aullar de manera salvaje. Incluso se ha propuesto la hipótesis de que los berserkers padecían epilepsia o enfermedades mentales. Fuera lo que fuese lo que provocaba aquella furia homicida, lo que tenían muy presente todos los vikingos era que había que andarse con mucho ojo cuando se batallaba cerca de un berserker. Por ello, estos siempre iban ataviados con pieles de oso que les permitían ser fácilmente reconocibles en medio del caos del combate. Cuando un berserker perecía, su cadáver también era envuelto en pieles de oso antes de llevar a cabo los ritos funerarios. Hay que señalar que, a pesar de que en el imaginario popular los berserkers o guerreros oso se asocian con los vikingos, en realidad también tuvieron presencia entre los pueblos germánicos, como pudieron comprobar los romanos. Y es que ya en los albores del siglo II de nuestra era, cuando el emperador Trajano
conquistó Dacia, antigua región situada en los montes Cárpatos. Sus legiones contaron entre sus tropas auxiliares con aliados germanos que combatían ataviados con capuchas de oso, así como con guerreros con capuchas de lobo. Lo sabemos porque lo muestran los bajorrelieves de la columna de Trajano en Roma, que fueron concluidos en el año 113. En ellos podemos ver a guerreros tribales de las orillas del Rin, reconocibles por el tipo de armas que portan. Algunos están descalzos y con el torso desnudo, y se cubren las cabezas con capuchas de oso o de lobo. Y es que en las sagas, aparte de los berserkers, los camisas de oso, también se menciona, aunque con menor frecuencia, a los Ulfhednar, los abrigos de lobo o piel de lobo. ¿Eran grupos de guerreros distintos, más allá del animal con el que se identificaban? No se sabe con seguridad. La opinión general entre los eruditos es que los Ulfhednar eran también berserkers con las mismas costumbres y el mismo furor guerrero. De hecho, es de los Ulfhednar de quien se habla en la mención escrita acerca de los berserkers más antigua que se conserva. La encontramos a finales del siglo IX en un poema compuesto en honor al rey Harald I de Noruega, apodado Harald Cabellera Hermosa. Fue escrito por el escaldo Thorbjørn Hunklufi. Los escaldos eran poetas guerreros vikingos y la parte que menciona a los piel de lobo dice así: les preguntaré a los enloquecidos, catadores de sangre, esos héroes intrépidos, cómo son tratados los que se lanzan a la batalla. Se les llama piel de lobo. En la batalla llevan escudos ensangrentados. Rojas de sangre son sus lanzas cuando vienen a luchar. Forman un grupo cerrado. El príncipe, en su sabiduría, confía en hombres que atraviesan los escudos enemigos. Por otra parte, también aparecen guerreros lobo en leyendas de culturas indoeuropeas, así como en relatos ancestrales de Mongolia y Turquía, y de los pueblos nativos de América, todos ellos con sus propias características y detalles distintivos. Los Ulfhednar de las sagas nórdicas, por ejemplo, solían lucir una piel de lobo sobre su cota de malla, aunque en ocasiones se liberaran de ambas antes de lanzarse al combate. Uno de ellos, según cuenta la saga de Egil, se llamaba Quelulf, que significa lobo vespertino, y de él se dice que era capaz de transformarse en lobo por las noches. Una vez más, las sagas nórdicas nos recuerdan a las leyendas centroeuropeas posteriores sobre hombres lobo. En el año 1870, en la parroquia de Tuslunda, situada en la isla sueca de Åland, se hallaron 4 moldes de bronce fundido con figuras en relieve que representaban escenas tradicionales de la mitología germánica. Presumiblemente, aquellos moldes se usaban para presionar contra ellas finas placas de papel de aluminio con las que luego decorar cascos. Uno de aquellos moldes muestra a un guerrero tuerto con un yelmo con cuernos con forma de pájaros. ¿Podría ser Odín? Junto a él vemos a un guerrero con cabeza de lobo armado con una lanza y una espada, tal vez en referencia a algún tipo de ritual berserker, ya que estos rendían culto a esa deidad. Otra posible representación artística de los berserkers la encontramos en los cuernos de oro de Galehus, hallados en el sur de Jutlandia, en Dinamarca, en 1639 y 1724 respectivamente. Se cree que estos objetos, que datan del siglo V, fueron empleados a modo de vasos para bebidas rituales. En la decoración del más grande de ambos aparecen 2 hombres armados con cabeza de animal, uno frente al otro. Como decíamos, no solo los vikingos contaban con aquel tipo de guerreros. También Julio César, en sus comentarios sobre la guerra de las Galias, destacó la actitud salvajemente belicosa y heroica de algunos de los combatientes germánicos a los que se enfrentaron las legiones romanas.
Decía que guerreaban desnudos, a pecho descubierto, con el rostro pintado y lanzando aullidos aterradores. En el Armilustrio, la fiesta militar que se celebraba cada mes de octubre en Roma para purificar las armas, se exhibieron escudos de guerreros lobo junto a estandartes de otros grupos especiales de combate germánicos derrotados. Y es que es posible que en su origen los berserker fueran un Männerbund, es decir, una agrupación masculina propia de las antiguas tribus germánicas. Los varones podían ingresar en ellos al cumplir los 12 años, ya que esa se consideraba la edad necesaria para portar armas. Cada Männerbund contaba con sus propios ritos de iniciación y muchas de ellas eran de carácter guerrero, constituyendo tropas de élite con las que los dirigentes forjaban alianzas durante conflictos militares por intereses territoriales. Según esta hipótesis, los temibles berserkers vikingos no fueron sino una derivación tardía y degenerada de su Männerbund original. Aunque fueran útiles en combate, los berserkers resultaban un estorbo en la vida cotidiana, ya que a juzgar por lo relatado en las sagas nórdicas, tendían a mostrar un comportamiento errático, con violentos brotes psicóticos. Tan molestos debían de ser que en las conocidas como leyes del ganso gris o Graugaus, una colección de leyes medievales islandesas, se declaró proscritos a los berserkers. Para cuando llegó el siglo XII, las bandas organizadas de guerreros berserkers ya habían desaparecido, aunque sus violentas hazañas permanecerán para siempre entretejidas con la historia y los mitos vikingos. ¿Y vosotros? ¿Qué creéis que provocaba la furia combativa de los berserkers? Me gustaría que nos lo contarais abajo en los comentarios. Y si queréis conocer más historias interesantes, suscribíos a nuestro canal. Muchas gracias por estar ahí, mentes curiosas. Nos vemos en el siguiente vídeo.